hincha furibundo de Millonarios. ¿Dónde la conociste? A mi papá lo privaron de la libertad y allá cuando estaban privados de la libertad, en los días de visita, en la cárcel La Picota, conocí a mi esposa. ¿Cómo viviste el proceso? Lo oscuro lo empieza a ver a uno cuando la persona del CTI le dice a uno en la cara que viene a hacer efectiva una orden de captura contra uno. O sea, tu mayor experiencia como abogado. Total, me tocó desempolvar los cuadernos de Derecho Penal de la universidad que no los tocaba y en el juicio pude demostrar que yo tenía la razón y que me estaban metiendo en un entramado que no tenía nada que ver. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. ¿Quién iba a creer? Cumplimos 60 programas de Diálogos con Andrés y estoy con un invitado que quería tener hace muchos días y es el doctor Ciro Alejandro Ramírez Cortés. ¿Por qué? Porque es un hombre que no le ha tocado fácil el proceso de estar en el Senado de la República, de salir del Senado de la República y de regresar. Pero ante todo, es un excelente ser humano. Y con eso me quedo. Doctor Ciro, bienvenido a Diálogos con Andrés, ¿cómo estás? Andrés, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos van a ver y de verdad, de todo corazón agradezco esta invitación. Para mí es un honor con una persona que valoro sobre todo su humanidad. Se llama Andrés Guerra, su carácter y firmeza. Ciro, gracias. Un abrazo grande. En 1984. 1984, el Día de las Brujitas, nací. 31 de octubre. 31 de octubre, mientras la gente pedía dulces, en el barrio cerca al Campín, mi familia materna tenía una clínica, ahí nací, donde toda la familia materna nació, mientras pedían dulces, yo estaba naciendo. O sea que usted es un hombre del fútbol. Soy un hombre muy del fútbol, jugué en las inferiores de Millonarios, Venga, me ha gustado. ¿De qué jugaba? Volante 5. Volante 5. En la mitad de los dos centrales. Leonel Álvarez, que era más 6. Sí. Después sí. empezó el 5 a retrasarse un poco. 1984, ¿dónde estudiaste? Estudié en la jardín infantil, en un jardín en la ciudad de Bogotá que se llama Grims, el colegio en el San Mateo, Colegio San Mateo, la universidad en la Javeriana, abogado de la Javeriana. Abogado de la Javeriana. 3 especializaciones, una en la Javeriana. ¿Qué son? Derecho societario en la Javeriana, Derecho minero petrolero en el Externado, Derecho contractual en el Rosario. Hágame el favor. Maestría en Gestión Pública en los Andes, maestría en Historia 2 maestrías. en la Universidad TEC de México y actualmente voy en mitad de maestría en Innovación Educativa en la Universidad Europea. Venga, innovación educativa. ¿Por qué? Innovación Educativa porque he dictado clase, trabajé... Profesor. ¿Dónde? En la Fundación Politécnica Corpo de Carreras Técnicas, dictaba Derecho Constitucional, me ha apasionado siempre la academia, trabajé en el sector de educación, en las carreras técnico-profesionales. El doctorado lo termino a finales de este año, ya voy en mi 4º año de doctorado en Derecho en la Santo Tomás de Bogotá, presento mi tesis doctoral siquiera de pronto a finales de año. Todo pasa, el nombre queda. El honorable, el doctor, Sí. el senador, todo eso pasa. Queda el nombre, ¿estamos de acuerdo? Y los títulos no le hacen ni más ni menos. Yo creo que el nombre, para eso nos llamaron con nombres, para identificarnos. Con eso nos vamos, con eso nos quedamos. Volante de contención. Volante de contención, hincha furibundo de Millonarios. Yo creo que aquí vamos a tener algún conflicto con Andrés porque, como lo ven, bien buen paisa, hincha de los equipos paisas. Oye, ¿sabe qué me preguntan? ¿Qué es de este acento? ¿De dónde es? Y yo les digo, Dios mío, será de Boyacá, sus 123 municipios. Tierra hermosa, usted representa al Boyacá. Sí, miren que yo, mucha gente ha dicho, bueno, pero si usted es de Bogotá, ¿por qué representó a Boyacá en la Cámara de Representantes? Yo tengo que decirles que uno es de donde se ha hecho. Toda mi vida transcurrió en el departamento de Boyacá. El trabajo de mi padre, desde que yo nací, ha sido congresista de la República y ha sido siempre con una influencia política. Ciro Ramírez. Ciro Ramírez Pinzón. Pinzón. Predominante en Boyacá. Sí, señor. Mi familia materna, paterna, mis abuelos paternos, maternos,
Todos son de Boyacá, mis ¿Tu tíos. padre de dónde exactamente? Mi padre es de Moniquirá, Boyacá. Moniquirá. Y mi madre es de Moniquirá, Boyacá. O que ambos de Moniquirá. Los dos moniquireños. ¿Dónde queda Moniquirá? Moniquirá queda a más o menos 1 hora de Tunja, frontera Santander con Boyacá. Muy bien. Último municipio antes de pasar el río Suárez, pasar a Barbosa, Santander. Moniquirá, que es la capital dulce de Colombia. Muy bien. ¿Viviste en Boyacá? Viví en Boyacá previo a lanzarme a la Cámara de Representantes en la ciudad de Tunja. Un muy buen vividero. Yo me decía, uy, pero eso qué frío. No, es muy buen vividero. Me encanta. Hay que ir para conocerlo. Y sobre todo la gente boyacense es muy cálida. El Impresionante. boyacense es muy humilde, trabajador, pero algo muy característico es muy dado a la gente. Y mire que es muy parecido a ustedes los paisas. El relieve, los paisas son muy familiares. Lo agrícola. Lo agrícola, Lo muy productivo. familiares, muy sociables, Sí, señor. muy atentos con la gente. Hay ciertas particularidades que nos parecemos y eso me permitió, aquí les echo el cuento y la cuña, me casé con una paisa. Dios, ¿cómo fue eso? Hombre, son O sea, usted tenía la posibilidad de conocer una mujer en los 123 municipios de Boyacá, o en los 116 de Cundinamarca, o en Bogotá, pero apareció una mujer de Antioquia. sí, señor. ¿Qué pasó? Hombre, mi padre fue político toda su vida y el papá de ella es empresario antioqueño del sector agropecuario. Sí, señor. Importante. A él lo invitaron a hacer política, fue senador y por cosas de la vida, yo voy a contarles, ¿Dónde la conociste? la conocí, a mi papá lo privaron de la libertad porque le montaron un testigo falso de la parapolítica. La procuradora delegada del caso de mi papá era Marta Lucía Zamora, una de las funcionarias más cercanas del gobierno Gustavo Petro. La fiscal del caso de mi papá era Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Gustavo Petro. Fuerte. Y el instructor del caso de mi padre era Iván Velázquez, ministro de Defensa de Gustavo Petro. Creo que ya se darán cuenta que mi papá no tenía ningún chance ni de tener de pronto una investigación o una instrucción justa. El caso de mi suegro fue igual. Él fue senador, también lo privaron de la libertad y allá cuando estaban privados de la libertad, en los días de visita, en la cárcel La Picota, conocí a mi esposa. Mi suegro me la presentó siendo un estudiante de Derecho. Me dijo, mire, le presento al hijo de Ciro, él ya es abogado, recién graduado. Yo le dije, Lorencita, en lo que yo pueda ¿Se ayudar. llama Lorencita? Se llama Lorencita, no es el cita de apodo, no, se llama así. ¿Qué dijiste mentalmente cuando viste a Lorencita? Dije, qué niña tan bonita. Que dije, qué niña tan bonita. Y mi suegro me la presentó y me dijo, mira, aquí está mi hija, le presento. Yo le dije, lo que yo te pueda ayudar en la carrera de Derecho, lo que necesites. Y pues lo que necesitas es que terminamos casados, 11 años de casados, y un niño que se llama Antonio de 4 años. ¿Y cuánto de novios? Vamos a cumplir 17 desde que comenzamos siendo novios. Historias que de pronto mucha gente no tiene por qué conocer, pero me quiero quedar con algo que vamos a empezar a hablar en este momento y es el tema de lo político, de lo público. Primero, Ciro, creo que si a mí me preguntaran qué debería estudiar uno para poder llegar a un Senado, a una Cámara o al Congreso de la República, creo que es el derecho. Si a mí me dieran la oportunidad de volver 15 años atrás, estudiaría Derecho. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto? Yo creo que la vida me ha dado la oportunidad de estar en diferentes lugares para poder decirles que no hay mejor universidad y o educación que la vida. Un título. Yo tengo especializaciones, maestrías, espero tener el doctorado rápido. No le hacen a uno más conocedor de los temas que otra. Le dan unas bases, le dan una orientación, pero no hay mejor universidad que la vida. Creo que cualquier carrera que uno estudie le dé el hábito, la disciplina de la enseñanza y la educación es suficiente. Creo yo que a veces puede uno encontrar ingenieros, médicos, Válido. mejores abogados que Válido. los que estudian Derecho. Que tienen más sentido común.
que es el menos común de los sentidos. Así es. Yo quiero decirles que cuando invité a Ciro, muchos me preguntan a mí, hombres y mujeres, que de qué vamos a hablar. Y Ciro me dijo, Andrés, te acompaño en el programa. Pero lo que más me llamó la atención es que me dijo, podemos hablar de todo. Y no lo hacen todos. Por eso llamo la atención, porque considero que cuando uno ha vivido lo que vivió Ciro Ramírez a finales del 2023 y que las noticias mejoran para finales del 2024, pero que en esa transición Colombia escucha de todo, Ciro. Que capturaron un senador, que el senador está en un proceso judicial, que el senador sí, que el senador no, que la UTL se tiene que ir. ¿Cómo viviste el proceso? Mucha gente le gusta la noticia, el amarillismo, El titular. o el titular y Así. sacar el rencor, que sufran los corruptos, que sufran los políticos y que se mueran en la cárcel y que sufran pero a veces no leemos detrás del titular y no leemos, ¿será verdad lo que muestran los medios? Sí, señor. Y a veces los medios pues tienen que vender y necesitan mostrarlo de la forma que la gente haga el clic para poder vender más, porque es Completamente. natural, tienen que pagar una nómina, es una empresa y es normal, es natural, O que en las redes no digo que esté bien. O que en las redes sociales pasen más de los 3 segundos que por lo general ven las cosas. Correcto, y no se dicen las cosas con precisión. Afortunadamente en la justicia hay operadores con conciencia, con sensatez, para mirar las cosas sin sesgos. Y en el juicio pude demostrar que yo tenía la razón y que me estaban metiendo en un entramado que no tenía nada que ver. ¿Y cómo lo viví? Al principio con mucha rabia, porque no era posible que me pasara lo mismo que mi padre. Y lo mismo de mi padre era la injusticia más grande, con juzgado, acusado por casi todos los ministros de Gustavo Petro. Y desafortunadamente dije, esto no puede ser tanta coincidencia, que a mí me pase lo mismo con otros testigos falsos y además terminé en la misma celda que mi padre. Dios. Y yo les quiero contar que me salvó la vida, porque uno encerrado piensa mucho y la cabeza le da muchas vueltas. ¿Qué pensabas, Ciro Me Ramírez? salvó la vida. ¿Qué pensaba, hombre? Primero, pues, ¿cómo más hago para poder demostrar mi inocencia? Repasaba las pruebas uno a uno, todas las versiones, todas las pruebas, qué tenía que decir uno, cómo podía desmontar lo que estos mentirosos, esos falsos testigos decían. Todo el tiempo repasando el proceso de uno y dándole vueltas y dándole O sea, vueltas. tu mayor experiencia como abogado. Total. Me tocó desempolvar los cuadernos de Derecho Penal de la universidad, que no los tocaba hace más de 20 años. Me tocó Y volverlos a sacar dedicarse a eso todo el entera. tiempo. Y la verdad, hoy recomiendo algo que nos puede enseñar mucho Andrés, que es el ejercicio físico. Me salvó la vida Clave. hacer ejercicio diario. Leer, Pero meditación. tenías ese hábito desde antes. Toda la vida. ¿O lo reforzaste? Toda la vida desde pequeño he practicado un deporte toda la vida, pero no hacía el ejercicio que hice allá, que fue hacer pesas, Sí. el tema de resistencia, sino practicar un deporte. Allá no había para practicar deporte, sino hacer ejercicio físico. Sí. Entonces, hacer ejercicio, leer, me gusta siempre leer bastante, la meditación y el apoyo y el cariño de la familia, de los amigos, eso ayuda mucho, le da a uno esperanzas, lo motiva a uno de oxígeno. O sea que los hábitos correctos, como muchos lo dicen, es una realidad. El tema del ejercicio, el tema de poder tener otros hábitos que sean de alimentación. ¿Cómo te fue con la alimentación? Muy bien, pues la verdad que a uno no le da confianza la alimentación del IMPEC. ¿Y entonces qué pasa? Entonces tuvimos que renunciar a la alimentación que nos daba el IMPEC para poder ingresar un listado de alimentos permitidos para poder alimentarnos bajo nuestra propia ¿Pero los alimentación. hacías o te los hacían? Nosotros los hacíamos
Y O sea que practicaste la cocina también. correcto, ¿Te practicamos. gusta la cocina? Me gusta la cocina, aunque no soy experto. Soy más bien, qué pena que lo diga así, brocha, pero me defiendo. Muy bien. Cuando pasa el tema de la alimentación, cuando pasa el hábito correcto del deporte, cuando se vuelve a concentrar a alguien en el tema jurídico y empieza a ver unas vías, ¿cómo empieza a cambiar nuevamente la esperanza, la capacidad? Yo he dicho siempre que el estado emocional es fundamental en la vida. Pues Andrés, yo pienso que la gente habla siempre de la salud física, pero yo creo que hoy el ejercicio es más importante en la salud mental que en la salud física, igual que la alimentación. Pero hoy el ejercicio físico ayuda más a la salud mental que a la salud física. ¿Cuándo empezó el momento de decir, Ciro, bueno, estoy viendo un mensaje de oscuridad, para nadie es fácil pasar de ser senador a estar en un centro de reclusión y decir, empiezo a ver la luz, empiezo a ver mensajes que me llevan a pensar que yo, como lo he pensado siempre en este proceso, soy inocente? Pues yo creo que lo oscuro lo empieza a ver a uno cuando la persona del CTI le dice a uno en la cara que viene a hacer efectiva una orden de captura contra uno. ¿Cuándo fue eso? Ese momento fue el jueves 14 de diciembre de 2023, alrededor de las 8 o 9 de la noche. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Una persona del CTI le escribe llega al conjunto donde vivo, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, donde vivía. 2023, final de año. Final de año, 14 de diciembre, jueves. Jueves. Por la tarde llega al conjunto. No tenías ni idea. Yo estaba con un gremio en una reunión y después de la reunión con un gremio hablando sobre la reforma pensional que íbamos a comenzar en febrero Sí, de señor. 2024, salía de esa reunión y me iba a recoger un cuadro de mi papá, que acababa de fallecer, por cierto. Además, Es más, comenzó el proceso, el día de la indagatoria fue el mismo día del velorio de mi padre. fuerte, muy Y fuerte. no aplacé la citación. Fui cumplidamente a la Corte Suprema a rendir indagatoria y salí de ahí al velorio de mi padre porque quería aclarar las cosas. Esa noche, pues, me llama mi esposa, que es que hay alguien de la fiscalía preguntando por mí. Pues lo que Estaba creíamos, llamando a la casa. a la casa queriendo entrar, y el celador dijo que están preguntando por mí, y mi esposa me llama y me dice, no los deje entrar, que es fijo alguien haciéndose pasar por la fiscalía y nos quieren robar, no les dé entrada. Claro, Y pasó así. Un teléfono me llamaba insistentemente. no contestaste. Yo no contestaba teléfonos desconocidos, contesté ese Suele teléfono suceder. después de tanta insistencia. Me habló la persona del CTI que tenía que notificarme personalmente de un auto de la Corte Suprema. Me dice que necesita verse conmigo. Yo le digo, hablé con mi abogado, pero ella me repite, me dice, yo hablo con su abogado, pero usted tiene que estar. Me pareció muy raro. Entonces nos fuimos para donde el abogado, ella llegó primero, yo llegué después, ella estaba de civil, sentada con mi abogado, me saluda muy amablemente y me dice, le ruego me disculpe, esto no es, no conozco su proceso, queríamos hacerlo de la manera sin hacer tanto espectáculo, Menos traumática. pero vengo aquí con una orden de captura para hacerla efectiva en contra suyo. Pues obviamente le pasa a uno Muy fuerte. la vida por delante y obviamente uno sufre. El sufrimiento más grande que me dio es obviamente, tengo un hijo en ese momento de 3 años que lo podía ver una vez al mes, eso es lo que duele. Hoy de 3 años. Hoy tiene 4. Hoy tiene 4, pero en ese momento tenía 3. 2, 3. 3 años. Tenía 3 años. Muy bien. ¿Qué Tenía le 3 pasa por la cabeza? ¿Qué pasa cuando le dice a alguien, tengo una responsabilidad de llevarlo a la cárcel? Como un calambre que lo deja uno pasmado, viendo en blanco y tratando de hacer pensar rápido que de aquí en adelante todo cambia. Todo le cambia. Entonces usted tiene que pensar rápido es qué va a pasar en los próximos 5 minutos y mañana y pasado mañana, y mi esposa, mi hijo, mi familia, mis amigos, el trabajo, la vida, todo. Entonces, los efectos que puede generar esto en la vida, en todo. En mi hijo, en mi esposa, en mi familia, en mis amigos, en la oficina, en todos los efectos. Tratar de entender rápido
tratar de comprender rápidamente qué va a pasar. ¿Y cuánto se demoró para entender y para responderle a ella? Creo que todavía sigo dimensionando el impacto de eso. Claro. Nunca logra uno Pero cuando ella te dice, tengo la orden de captura, Ciro Ramírez dice, bueno, tengo que reaccionar. ¿Qué pasa? ¿Cómo No, yo le reaccionaste? dije, ¿Qué no, le lo único decís? que dije, me quedé callado. Mi abogado reaccionó diciendo que le parecía una injusticia. Yo lo único que después de poder pensar Claro. fue, necesito llamar a mi familia. Necesito contar esto porque pues ella me dijo, usted tiene una llamada, llamé a mi esposa a contarle. O sea, lo película. A la película. Usted tiene una llamada. Le dan un celular autorizado para llamar una llamada. Llamé a mi esposa a contarle que me estaba pasando esto y que estuviera atento pues cualquier cosa con el abogado para pues por lo menos tener ropa, si se podía tener las cosas del baño, pues porque ya era tarde. Y o cobijas porque yo no sabía para dónde iba, una almohada si se podía tener, efectivamente nada de eso pude tener. Y lo único que le dije a la funcionaria del CTI fue que era una gran injusticia lo que estaban cometiendo conmigo y creo que el tiempo nos ha dado la razón y pues empezar ese túnel oscuro y de mucho sufrimiento, uno empieza a ver la luz cuando yo quise afrontar mi caso personalmente yo. Obviamente con O sea, la volvió defensa, a aparecer el abogado. el abogado y yo Eso, como abogado. pero Sí, volvió a sí, aparecer el correcto, abogado. correcto, Ciro correcto. Ramírez, abogado. Correcto. Volvió a aparecer el abogado y estudié mi caso y dije, yo mismo voy a interrogar los testigos, yo mismo voy a hablar en cada audiencia y confronté a los testigos. Y creo que hasta el magistrado que preguntaba le decía al testigo, venga, usted nos está dando ya 3 versiones. ¿Por qué nos? Pero todo esto era Le decían generado. al testigo. Decirle al testigo, usted nos está dando 3 versiones. ¿Por qué nos está dando 3 versiones? Ciro está preguntando es que compare la primera con la segunda. No más, así le decían a los testigos. Era hasta lamentable lo obvio que era la injusticia que estaban cometiendo, que todo esto fue por la presión que hice y porque estudié pelo por pelo, punto por punto todo mi proceso para defenderme como tenía que hacerlo, porque nadie más conoce que uno su proceso. Ciro, senador, yo le agradezco que hablemos con tanta franqueza este tema en Diálogos con Andrés. No muchos se van y muy pocos regresan, o no muy pocos. Creo que con usted están contados con los dedos de una mano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es un tema de contratación en No. el gobierno de Iván Duque? Se decía... Primero quiero aclarar, y muy buena pregunta porque dicen de contratación. No hubo contrato. Quiero aclarar eso. No hubo convenio. Perfecto. No hubo un peso que saliera del Estado. No hubo convenio. No hubo un peso que saliera del Estado. Aclaremos eso. Clave. Un grupo de personas de Manizales me presentaron a un señor de Armenia. Manizales, Armenia, el eje cafetero. Correcto. Esos señores de Manizales me piden que el señor de Armenia necesita una cita en el DPS, Departamento. de la Prosperidad Social. Perfecto. Una cita para resolver temas de la gobernación del Quindío. Porque habían varias personas que trabajaban con el gobernador del Quindío. Gobernador que no conozco. Exgobernador ya, que no conozco. Pues resulta que les conseguí la cita. Tiempo después, meses después, esa entidad de la gobernación del Quindío y el DPS iban a hacer un convenio. Y resulta que dice el testigo, que este es este señor de Armenia, Sí, sí. que yo gestioné ese convenio. Pues en el juicio me conseguí un audio del señor de Armenia diciéndole a los medios de comunicación, después de que me privaran de la libertad, ¿no? Me conseguí un audio diciendo el señor de Armenia, que era el testigo contra mí, que para meterme a la cárcel había dicho que yo había gestionado ese convenio porque le había presentado a un funcionario del DPS diciendo que ese convenio se debía al gobernador del Quindío por su gestión en las oficinas del DPS en Bogotá. Conseguí los contratos del abogado del testigo con el gobernador de Quindío. Conseguí también los chats donde hablaban del hijo del gobernador
contratación y el testigo. Entonces logré demostrar que primero no tenía nada que ver. Desmontaste toda. Desmonté La lo realidad. que él quería, Sí, señor. meterme a mí como chivo expiatorio, tapando al verdadero responsable que había gestionado un convenio que ni conocí, ni he hecho política en Quindío, ni fui en campaña al Quindío, ni tengo ninguna importancia política en el Quindío. Muchos se van porque esa es la realidad dolorosa del Congreso de la República. Tenemos una fama terrible de bandidos, de ladrones, de corruptos, pero siempre le digo a la gente, no se puede generalizar. Aquí, como toda profesión, hay gente correcta e incorrecta. Este programa no es para calificar, pero muchos se van y pocos regresan. Este hombre regresó y regresa con la capacidad y la condición de contar su historia sin pena y además decir que él como abogado asumió la responsabilidad para quedar libre. Unas preguntitas. Siempre listo. ¿Calor o frío? Calor. Muy bien. ¿Rojo o azul? Azul. ¿Ajiaco o el trifásico del sancocho? Ajiaco. Ajiaco. ¿Se juega con el ajiaco? Sí. Muy bien. Lejos. ¿Tenis o zapatos? Tenis. Para vestir, ¿azul oscuro o negro? Azul oscuro. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Arriba o abajo? Arriba. Doctor Ciro, espero que te sientas en Diálogos con Andrés como lo planteamos, de manera tranquila, un diálogo conversado y que te haya sentido cómodo. Dios te bendiga. Andrés, muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir contigo estos relatos y estas historias y agradecerte siempre tu humanidad. Yo quiero hoy de verdad decirle a los colombianos, antioqueños, hoy me siento orgulloso de tener un compañero como Andrés Guerra porque tuvo carácter a veces para decir cosas que no cualquiera lo dice por no quedar mal ante la opinión, por pena, por miedo. Y a veces los que tienen que tomar las decisiones no toman las decisiones que se deben tomar porque de pronto quedan mal. Y no toman las decisiones que se deben tomar por estar de acuerdo a la opinión y por donde se mueva la sombra. De eso carecen mucho los políticos, sobre todo. Y es una característica que la tiene muy bien plantada Andrés Guerra, y eso se lo quiero hoy decir públicamente, su carácter, su firmeza, y estoy seguro, Andrés, que usted está para grandes cosas en el país y en Antioquia. Ya ve, palabras que son bálsamo para continuar. Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien cuando estaba en su momento difícil me preguntaba en los medios de comunicación y siempre dije con franqueza, creo en Ciro y sigo creyendo en Ciro y por eso regresó Ciro y por eso lo traigo a Diálogos con Andrés, porque me parece un senador, sobre todo con una un gran capital humano. Dios los bendiga, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo grande, chao. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés.